Ya estamos de regreso desde Mérida y Bernardo, dime. Dijiste que ahorita regresando al tema hablaríamos, ¿no? De la situación, la relación Iglesia-Estado. Sí, pero me gustaría, antes de cerrar el capítulo de la salud, vi un programa, o mejor dicho, un capítulo de la serie The Crown, ¿no? Que es sobre la vida de la... De una reina, ¿no? De la reina Isabel. Sí. ¿Sí? Y en la tercera temporada, me parece que el capítulo quinto o sexto, platican de una crisis emocional, ya, digamos, de la edad madura que tuvo el príncipe de Edimburgo, que es el esposo de la reina. Creo que no se le ha quitado. Digo, ahí estoy hablando yo de... Pero bueno. Y muy interesante porque acompaña al servicio religioso a la reina, sí, ¿no? Todos los domingos. Sí, y un día le dice, ya estoy harto, estamos perdiendo el tiempo, esto está aburridísimo, el padre... Hay que cambiarlo. Dice pura... ¿sí? Y la reina, no. Ya, están en el evento. En el evento, sí. Y empieza a decir cosas el padre que se nota que como que ya se le va la información. O el pajarito. Sí, un poquito. La reina quiere mucho al padre, etcétera, pero dice, bueno, quizás sí es tiempo. Voltea discretamente y ve que hay 2 o 3 ya durmiéndose. Entonces solicita que le ayuden a buscar un padre más joven para que se encargue de oficiar ahí en la capilla real. Pues sí, creo que era en el castillo de Windsor donde tenían esa capilla. Con todo, el esposo sigue en crisis, deja de ir a la misa, ¿sí? Hasta que un día llega el nuevo padre y lo va a visitar, ¿sí? Y le dice, oiga, yo he observado que tienen aquí un montón de edificios, ¿sí? ¿Me podría prestar uno? ¿Para qué? ¿Sí? No, es que, dice, nosotros, ¿sí? Hay muchos sacerdotes ya en edad madura, ¿sí? Que nos empiezan a entrar crisis, ¿no? Y esto podría servir, porque traigo interés, de invitarlos a que vengan a una especie de vacaciones a meditar, a pensar. Y él burlándose, o sea, le da el sí por agarra el que quieras. Sí. Y luego se ve la escena y el que quieras es un palacio, ¿no? O sea, St. George House. Y efectivamente el padre empieza a arreglar el lugar, a invitar a otros sacerdotes. No sé, son anglicanos, no sé si se les dice, si se les dice sacerdotes o... Sí, pero son de rito anglicano. Y los invita e invita al padre, invita un poquito obligado al esposo de la reina, ¿sí? Al príncipe de Edimburgo, un día a que los conozca. Llega el príncipe, los escucha, ¿sí? Y se empieza a poner de malas. Y acaba hasta regañándolos. O sea, ¿qué hacen ustedes viniendo aquí? Deberían de ponerse a hacer cosas. Las crisis se resuelven con acción. Y empieza y les hace referencia a los 3 astronautas que aterrizaron en la Luna, porque era 1969. En cambio, ellos llegaron a la Luna, eso es acción. ¿Sí? Con acciones es como se vence, ¿no? A las crisis. Y ya sale bastante molesto. En el programa se nota que le dan mucho seguimiento el príncipe al aterrizaje, ¿no? En la Luna. Y luego, cuando hacen un tour por todo el mundo, los astronautas, estaba incluido pasar ahí al Palacio de Buckingham a saludar a la reina. Y él pide 15 minutos, ¿no? Es más, pide estar con ellos a solas. Y le dan 15 minutos y muy molesto. Dice, con 15 minutos para hablar del hecho más trascendente. Ya estuvo planeando las preguntas, pero a la hora que los conoce y que los tiene a los 3 enfrente, primero los sintió demasiados humanos. Y segundo, cuando les comentó, a ver, ¿cómo lograron ustedes resolver todo esto? ¿Qué pensaban cuando estaban allá? O sea, él como que tratando de encontrar la gran respuesta de trascendencia. Y ellos le comentaron, nosotros traíamos
Cuestionario. una cuestión de tareas a seguir, ¿sí? Y nuestro trabajo era estar nada más cumpliendo las tareas. Va esto, va esto, va esto, va esto, va esto. Un trabajo muy técnico. Entonces discute con la reina, ya después en una cena, en la que la reina le dice, ¿cómo te fue con ellos? No, pues demasiados humanos, ¿sí? Tenían gripa. O sea, ¿cómo es posible que van a la luna, ¿sí? Regresan y vienen a Inglaterra y les da gripa a los 3, ¿sí? Estaban estornudando ahí en la reunión. Dice, y luego un trabajo demasiado mecánico. Dice la reina, pues un poquito lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros nos toca seguir instrucciones y tareas. Y a partir de ahora que son personajes públicos, tienen que ser mucho más cuidadosos con todo lo que hacen y responden. Y él entra en una mayor crisis. Y va a visitar a su mamá, con la que había tenido un gran problema. Más que a su mamá, el cuarto de su mamá, que acababa de morir unos meses antes. Sí, pero que ella le había dicho, hijo, tú traes un problema de fe. Te va a ayudar muchísimo a regresar a la fe. Y ahí como que le cae el 20 y regresa a la casa de los sacerdotes. Si les dice, en pocas palabras, tenían ustedes razón. O sea, esta cuestión de la crisis es de todos. Hay una edad en la que no sabemos si lo que hacemos y escogimos es correcto, lo mejor, ¿sí? Y yo traté de callar esta crisis con cosas que ni voy a decir en esta plática, ¿sí? Y les pide disculpas y les solicita estar con ellos y participar. Y dicen que desde entonces se ha vuelto muy amigo de este sacerdote y que el príncipe ha dicho que la causa por la que se siente más contento de haber apoyado durante más de 50 años es San George House. Creo que vale la pena verla, y ahorita me acordé, por la cuestión de la salud mental, ¿no? Que es algo que le pega a todos. Que nos pega a todos. Padre, esa relación, precisamente hablando un poco de lo que acaba de decir Bernardo, esa relación Iglesia-Estado que hoy está tan en boga por el tema, la iniciativa de ley que fue rechazada, entiendo, pero bueno, ya se puso en la mesa. Hay que tomar en consideración algunas cosas históricas que hay que hablar de esto, ¿no? Hay una separación Iglesia-Estado en México a partir de Benito Juárez. Estamos hablando de 1863, 65, las leyes de reforma, donde el Estado, ya por decreto presidencial, por ley, hace una separación. Hay una nacionalización de bienes. El Estado de México expropia, digamos, se adueña de todos los templos, iglesias, conventos, colegios, universidades que la Iglesia Católica tenía en aquel momento. Se puede hablar de un despojo, se puede hablar de un robo. Porque no hubo resarcimiento además. Exactamente. Digo, porque si hay un resarcimiento, pues es una expropiación. Fue una época realmente aciaga, pero a lo largo de la historia de las décadas siguientes, hemos visto que hay cosas que son muy buenas y muy positivas que hay en la separación de la Iglesia y el Estado. ¿En qué sentido? El trabajo del Estado es uno, y está muy claro, las leyes de la Constitución marcan muy bien el rumbo de cuál es el trabajo y el deber que tienen los 3 poderes, de los cuales también tendría que haber autonomía, y está muy claro cuál es el deber y el trabajo que hace la Iglesia. Hay muchos campos en los que no es que se invadan, sino que coinciden, confluyen. Por ejemplo, el campo de la salud, el campo de la educación. Vamos a hablar de esos 2 temas. ¿Qué cantidad de hospitales y de colegios y universidades hay en México que dirigen religiosos o religiosas? Muchísimos. En México y en el mundo. No hablemos de la cantidad de hospitales. Bueno, de colegios estás hablando de donde saliste, los maristas claro. Los legionarios, los teresianas. Sí, los jesuitas. Jesuitas. Bueno,
religiosas. Bueno, hay un montón de congregaciones que tienen dedicadas. Claro, el Estado hoy por hoy, y yo creo que todo el Estado de cualquier lugar del mundo, pero aquí en México, el Estado es incapaz, no logra dar abasto al servicio absoluto ni de la educación ni de la salud. Uh-huh. Y no hablar de otros servicios a favor de la dignidad humana. El Estado necesita a la Iglesia. Obviamente la Iglesia necesita al Estado, pero todo está en función de un bienestar social. ¿La Iglesia necesita al Estado? Sí. Bueno, la enorme cantidad. Yo no puedo actuar sin permiso del Estado. Y luego también necesitamos que el Estado asuma algunas partes administrativas o de sostenimiento. Por ejemplo, la Iglesia hoy por hoy no tiene el capital para arreglar un convento que se está cayendo, una iglesia que se está derrumbando. Que es patrimonio de la humanidad. Claro. Exactamente, ¿no? Y al final es el Estado, hoy por las leyes de reforma, es el Estado que es dueño de esos. Claro, hay un Instituto Nacional de Antropología e Historia que se encarga un poco de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es que a mí como que me gustaría decir más que la Iglesia necesita al Estado. La Iglesia requiere una coordinación, ¿no? Sí, a eso me refiero. Tiene que haber una coordinación. Hubo también, por muchas décadas, una situación de simulación que como si la Iglesia Católica no existiera, ¿no? De hecho, cuando viene la primera vez el Papa Juan Pablo II a México, en enero de 1979, era presidente José López Portillo, y va a recibir al Papa al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y en calidad de qué? Porque no lo podía reconocer en calidad de una iglesia que el propio Estado mexicano no reconocía. Creo que el argumento que dio fue líder religioso de la mayoría de los mexicanos. Pero finalmente era una simulación. Claro. Hasta que en 1993, Salinas, ¿no? Con Carlos Salinas de Gortari, ya se creó las leyes de asociaciones religiosas. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Estado reconoce oficialmente no solamente a la Iglesia Católica, a todas las confesiones. Claro, hay todo un protocolo de trámites para darse de alta como asociación religiosa. Creo que tiene que ser bastante duro, porque si no va a pasar como pasó en la Argentina, donde hay una iglesia de Maradona, ¿o no? Claro. Eso. Bueno, justamente era lo que ayer estaba platicando con algunas amistades, que si pasaba esta nueva ley religiosa donde se le daba tantas oportunidades a las iglesias, que el próximo negocio es poner una iglesia. Una iglesia, claro. Por ahí se pueden colar muchas cosas, ¿no? Sí. Yo sí estoy de acuerdo en la separación Estado-Iglesia, pero hay que definir muy bien aquellos puntos donde ambos confluyen. Un punto neurálgico es el uso de los medios de comunicación social. Periódicos, radio, televisión. Uh-huh. Ya no digamos hoy plataformas de internet, ¿no? Ni el Estado puede venir a controlar a la Iglesia. Puedes decir esto o no puedes decir. Puedes publicar esto o no puedes publicar esto. Pero también, ¿qué tanto la Iglesia puede meterse a decir, oye, 2 de julio vota por fulano, ¿no? Efectivamente. Claro, a eso me refiero. Claro. Que hay que delimitar muy bien los deberes y los derechos de cada uno y que eso se respete. Porque supuestamente están ahorita bastante reglamentados. Lo que pasa es que también a veces ya no se respetan hacia el otro lado, ¿no? En el sentido de que todavía la ley es muy dura en ciertos aspectos, ¿sí? Pero humanos somos a final de cuentas. Decimos, ay, ¿quién se va a fijar en esos detalles? Y en ese sentido sí me gustaría comentar. Creo que es importantísima la separación Estado-Iglesia porque el Estado sí tiene la obligación de cuidar a cada uno de los mexicanos, ¿sí? Y si los mexicanos tienen la libertad de escoger su religión, entonces, por ejemplo, los ateos tienen la libertad de declararse ateos y el Estado tiene que protegerlos y muchas veces los tiene que proteger justamente de los fanáticos de otras iglesias. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es importantísimo que se mantenga el Estado
en su laicismo para que garantice la protección de todos. cada uno de los mexicanos y se garantice el derecho uno constitucional, ¿sí? Que nos permite profesar a todos la religión que queramos. Y respetar y hacer que se respete. Eso es muy importante, ¿no? Si yo sostengo un culto, como soy sacerdote o culto católico, que se respeten mis posibilidades de expresar mi fe como mejor me convenga, siempre y cuando, desde luego, respete el bien común, respete las libertades de las otras personas, no me meta yo en lo que no me tengo que meter. Aquí es un tema que no siempre está bien definido, ¿no? ¿Hasta dónde la iglesia puede hablar de política? ¿Hasta dónde la iglesia puede hablar de sexo? Yo creo que prácticamente no habría límite si el ejemplo del catolicismo fuera realmente ejemplar. Entonces, con su puro ejemplo, ya estarías. Pero no somos ángeles. No, sí. Ahora, de ahí justamente hay que crear los límites porque somos humanos. Sí, no, ni tanta ni muy, o sea. A mí me parece que este Papa Francisco ha sido, claro, después del gran Juan Pablo II, del gran Benedicto XVI, antes Paulo VI, pero este Papa ha sido genial. Ya vieron ustedes, esta semana destrabó un candado muy severo que había en el Vaticano, que era el secreto pontificio respecto a los casos de pederastia, ¿no? Entonces, eso es, habla muy bien. El Papa ha sido verdaderamente intransigente en esto. Un caso ejemplar, y un caso tremendo, fue el caso de Chile, que mandó a Jorge Carlos Patrón allá, mandó a Monseñor Patrón. Había muchos abusos y que habían sido callados, silenciados por los propios obispos. Al Papa le dan mala información los obispos y el Papa defiende a los obispos pensando que tenían razón. Uy, eso es grave. Claro, fue tremendo. Y cuando el Papa va a Chile y se entrevista con las víctimas o con los familiares de las víctimas, regresa a Roma y entonces monta en cólera y le pide a todos los obispos de Chile su renuncia. No los suspendió a todos, pero les pidió que pusieran en su escritorio una carta donde los renunció. Y a varios sí los removió. Los removió, los quitó. Wow. No, una cosa, pero tomó eso todo con los que ha sido revolucionario. Claro, en ese sentido el Papa ha sido sumamente delicado en estos temas de frontera. ¿Me permites quedarme con Juan 23? También Juan 23. Oye, muchas cosas que son gracias a Juan 23. Juan 23 fue un eslabón de parteaguas en la iglesia. Claro, la figura anterior, Pío XII, toda su jerarquía, y era un tipo muy serio, pero le toca comandar a la iglesia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y las decisiones que tomó Pío XII fueron muy buenas en su momento. Aquí se nota cómo el Espíritu Santo suscita al Papa que la historia necesita. Eso es bien importante. Bueno, ahí sí que es a la medida del tiempo, ¿no? Es que después de esa frase ya que dice ya nada. Feliz Navidad, que nazca Jesús en el corazón de todos. Oye, se nos acaba el tiempo, pero quería yo decirle al Papa, estamos apostando. Es que estamos apostando, pero vamos poco a poco, ¿no? Oye, al Padre Hermanito le queremos pedir. En esta mesa, hoy no. Bueno, queremos pedirle a ver si, para despedirnos, un mensaje de Navidad, nada más para los radioescuchas. Él le he recomendado mucho a mis feligreses y prácticamente en todas las parroquias donde he tenido la fortuna de servir, que pongan en su casa, y eso lo acaba de decir el Papa Francisco, su nacimiento, y que se planten frente a él. ¿Qué me dice ese niño que nace en esas circunstancias? ¿Por qué nace? ¿Por qué nace para mí? ¿Qué quiere que yo cambie? No solamente la ternura, la belleza del nacimiento, no, pero en el fondo de mi alma, ¿qué me está diciendo este niño que nace, que es Dios y se hace hombre para mí, por mí, y que luego llega a la cruz y muere y resucita,
pero ¿qué me dice a mí y qué me pide esta Navidad Dios a mí? Y la mejor meditación que se puede hacer en Navidad es frente a un pesebre doméstico. Pues le agradecemos mucho al Padre Manito que nos haya acompañado el día de hoy. Le deseamos una feliz Navidad. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris, muchas felicidades. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días.